Hoy vamos a comentar la encíclica del Papa, la encíclica Laudato Si. Vamos a hacer como una introducción de la encíclica. No va a ser una explicación detallada, porque eso no cabe en una charla de este tipo. Se trata de un librito que es bastante largo, pues puede tener 120, 140 páginas o más, según la edición, pero es un documento muy rico, muy interesante, que conviene que los cristianos lo conozcamos bien. Y hoy se trata que precisamente podamos entrar en este conocimiento de la encíclica Laudato Si. Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco, como sabéis, toma el nombre de su pontificado de Francisco de Asís, y la idea que tiene es de volver a los orígenes de la Iglesia, de volver a la figura de Francisco de Asís como ejemplo, como modelo de cristiano para nuestro tiempo actual, como una experiencia de pobreza y de renovación eclesial necesaria. Y curiosamente, en esta encíclica Laudato Si da nombre a la encíclica dos palabras que son las que empiezan el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Laudato Si, mi Signore, dice el Papa Francisco en el primer párrafo de la encíclica, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. En el número 2 continúa diciendo, esa hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los dones que Dios ha puesto en ella. Este es, por tanto, el marco de la encíclica Laudato Si. El 18 de junio del año 2015, que fue la fecha en que fue presentada esta encíclica, entraba en el corazón del magisterio de la Iglesia el problema ecológico, el problema del medio ambiente. Un poco más adelante, el 6 de agosto del 2015, Francisco anunciaba la institución de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, por la Iglesia Católica, en sintonía con el Patriarca Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa y con el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Por tanto, se trata de una preocupación, de una reflexión que se hace sobre la necesidad de ser responsables en relación con la naturaleza, pero no solamente la Iglesia Católica, sino también las demás iglesias, la protestante e incluso las iglesias, la ortodoxa y las iglesias protestantes. No es la primera vez que en la Iglesia se habla de ecología, se ha hablado en muchas ocasiones, se ha hablado en diferentes sínodos, personas individuales, pero sí que podemos decir, bueno, y Francisco lo cita a todos los que le han precedido y que han ido hablando de estos temas. Incluso en el compendio de la doctrina social de la Iglesia también se hace referencia a ello y diversas conferencias episcopales hablan sobre este tema. Pero en el magisterio de los papas no ha sido hasta Benedicto XVI, ya en su encíclica Caritas in Veritate, el amor en la verdad, nos habla ya de diferentes aspectos de la ecología humana y ambiental. Se introduce el tema de la solidaridad intergeneracional al lado de la intrageneracional, que son temas que volverán a salir en esta encíclica y lo veremos. Y también Juan Pablo II, en sus documentos, habla de una conversión ecológica a la que están llamados los individuos, las comunidades, las naciones. También volveremos sobre estos temas. Por tanto, vemos que hay unos antecedentes en la Iglesia Ortodoxa bastante claros, con el Patriarca Bartolomé, a quien el Papa Francisco hace una cita bastante larga, y también el Papa Francisco toma un místico musulmán, además de hacer diversos
comentarios recogidos pues, de científicos, de estudios internacionales, o sea, toda la problemática del mundo actual en cuanto a este tema, el Papa Francisco también lo recoge en esta encíclica. Tiene sus asesores que le ayudan a hacer un trabajo pues, también importante, profesional. Y como estamos ante un documento religioso, aunque tiene también una, digamos, una relación pues, con la cultura y con la sociedad y con la ciencia, el documento, la encíclica, concluye con dos plegarias, una abierta a todos los creyentes y otra dirigida a todos los cristianos, o sea, los cristianos también de las iglesias protestantes. En síntesis, podemos decir que esta encíclica es un diagnóstico completo de la situación del medio ambiente actual. Podemos decir que es un texto valiente y radical. El Papa Francisco es un jefe de Estado, además de ser un líder religioso. Y no hay ningún otro jefe de Estado que haya firmado un documento de este tipo, con afirmaciones tan serias, tan valientes y con denuncias tan fuertes. En síntesis, viene a decir que la raíz del problema que tenemos es el funcionamiento del sistema económico mundial y su relación con el medio natural, con el ecosistema. Estamos en una situación de crisis ambiental, y que todo está motivado por dos grandes ideas que el Papa dice que tienen en el fondo como una falsedad, ¿no? Por una parte, hay como un optimismo científico que se ha ido transmitiendo en la sociedad y en nuestra cultura, pero que tiene un elemento que es falso, es pensar que todo lo que la ciencia propone o todo lo que aporta es positivo para la humanidad. Y eso, pues ciertamente no es así, porque la ciencia trae muchas cosas buenas, pero también trae muchos peligros, y los inventos y los descubrimientos actuales, si son mal usados, pueden tener unas consecuencias muy negativas para la humanidad. Y eso a veces lo olvidamos. Y después la otra idea falsa es que en el mundo tenemos recursos naturales ilimitados, que son ilimitados las energías que tenemos fósiles, que son ilimitados los alimentos, que es ilimitada el agua, entonces que podemos hacer un uso desmedido de todas las cosas para conseguir un gran crecimiento, y de este modo vamos a progresar todos y vamos a progresar la humanidad. Había un criterio antiguo que se decía que lo importante es que crezca la economía. Si crece la economía, ya llegará antes o después a los pobres. Y lo que estamos viendo es que la economía crece, pero que cuesta mucho que llegue a los pobres. Por tanto, la crisis del sistema, de esta crisis global, ambiental, social, que es una crisis de la naturaleza, de degradación de la naturaleza, etc., pero que está unida a una crisis humana, a una crisis social. Y en el fondo, el Papa dice que el gran problema que tenemos es la crisis del paradigma tecnocrático. Después veremos lo que es esto, pero es el modelo actual que tenemos de fe, de una gran confianza en la ciencia, y que eso se une al poder económico, y pensamos que eso nos va a hacer mejorar el mundo, cuando puede también llevar a destruirlo. Por tanto, eso es la síntesis de todo el documento que tratamos hoy. Hay un primer capítulo que es lo que está pasando hoy. Y aquí habla de muchos elementos que todos los conocemos. Habla de la degradación ambiental, de la contaminación del suelo, del aire, del agua, la escasez de agua potable. Son cosas que oímos cada día, que las vemos en los periódicos, que las escuchamos en los medios de comunicación. Se habla del cambio climático, de los gases invernadero, de la desertización, los desastres naturales, etc. Residuos industriales que hay por el mundo, que están provocando problemas, sobreexplotación de recursos, pérdida de biodiversidad. Cada año están desapareciendo en el mundo cientos de especies, animales, vegetales y también microorganismos. Y eso tiene unas consecuencias muy negativas para la humanidad, aunque no nos demos cuenta ahora de ello. Por este progreso descontrolado que tenemos, estamos llevando a unos graves problemas para las especies vivas. Luego, en las ciudades hay un gran deterioro del nivel de vida, hay unas ciudades superpobladas,
Y al mismo tiempo, pues otras problemáticas también en relación con la ciencia, se van creando organismos genéticamente modificados, hay paro, pobreza, se van aumentando las diferencias, se malgasta agua y comida en países ricos, etc. Vemos todo un gran conjunto de problemas que son problemas distintos, pero que podemos decir que tienen como una raíz común, que es el sistema económico en el cual estamos funcionando, que no atiende a las realidades totales de la humanidad y está provocando problemas de cara al futuro. Entonces, vamos a empezar primero con una síntesis de un esquema de lo que es la encíclica. La encíclica tiene 5 capítulos. El primer capítulo es lo que está pasando en nuestra casa, que es lo que hemos dicho en el apartado anterior, todos esos elementos que todos conocemos, que los vamos escuchando y que estamos bastante al corriente de ello. En este primer capítulo se define lo que es la crisis ambiental y social, las dos cosas. No es una crisis simplemente del medio ambiente, sino que es una crisis del hombre, es una crisis antropológica de los valores y que influye precisamente en este modelo de crecimiento que tenemos y que nos está llevando a esta situación. Después el Papa pasa a un segundo capítulo que lo titula El Evangelio de la Creación y dice: la palabra de Dios tiene algo que decir en esta situación y hay que escuchar esta palabra de Dios. Tradicionalmente se había entendido el libro del Génesis cuando dice que el hombre es el rey de la creación y que tiene que dominar la creación, pero quizá a veces a lo largo de la historia se ha entendido mal este texto y se ha entendido como un dominio descontrolado y total y completo sobre la naturaleza. Entonces, revisando los textos y la palabra de Dios, el Papa viene a decir que lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir es que dominemos la tierra, pero cultivándola y cuidando de ella. Y el mismo Jesús era un gran admirador de la naturaleza, de la belleza, de las flores del campo, que ni Salomón con todo su esplendor llegó a vestirse como una flor del campo. Entonces hay que redescubrir la naturaleza como ese espacio que acompaña al hombre y que tenemos que cuidar y proteger. El tercer capítulo es la raíz humana de la crisis ecológica. Estos problemas que tenemos, ¿a qué se deben? ¿Cuál es la raíz que hay en el fondo de todo eso? Pues en el fondo está lo de siempre: el egoísmo humano, la violencia social, que nos lleva a un relativismo práctico, a una valoración solamente de lo económico, etc. En el cuarto capítulo nos habla ya en línea de solución. ¿Qué es lo que tenemos que buscar y que tenemos que descubrir? Una ecología integral, que una todos los aspectos: el ambiental, una ecología económica, social, cultural, intergeneracional. No se trata solamente de que tengamos grandes jardines con muchas flores, sino que el mundo es una gran casa común para todos, que tenemos que cuidarla bien, donde los hombres tienen que vivir, tienen que relacionarse, tienen que vivir suficientemente bien, por tanto la economía tiene que funcionar, tiene que haber unas relaciones humanas buenas y satisfactorias, tiene que haber un desarrollo de la cultura y después hay que tener en cuenta también el aspecto de las diversas generaciones. Tiene que haber una solidaridad entre las generaciones, no solamente de grandes a pequeños, sino las generaciones que vendrán. Tenemos que pensar en los que van a venir en el futuro y a ver qué tierra y qué medio ambiente y qué mundo les vamos a dejar. Y ese también es un aspecto de la ecología integral. A continuación el Papa empieza a reflexionar sobre qué habría que hacer, qué actuaciones habría que hacer, y se refiere también no solamente a las actuaciones personales que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que ciertamente son un aspecto importante. Es importante, como el Papa hace y nos pide, él mismo hace, que cuidemos que no haya demasiadas luces encendidas, que no se malgaste el agua en casa, que no haya excesiva calefacción, que resulta que es un gasto superfluo. Y todos esos pequeños detalles son importantes para el cuidado
de la casa común y de los recursos que tenemos. Pero además de eso, todo eso hay que después llevarlo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y es necesario que a todos los niveles se haga reflexiones, se llegue a acuerdos y haya debates transparentes donde se aporten soluciones, se dialogue y se busque qué es lo mejor para esta humanidad que hay que construir en el futuro. También las religiones tienen algo que aportar en este aspecto. Y por último, el último capítulo de la encíclica se titula Educación y espiritualidad ecológica. Y nos viene a decir que hay que buscar otro estilo de vida. Hay que educar en la sociedad, en la familia, hay que legislar para vivir de otro modo, para no dejarse arrastrar por el sistema consumista de consumir, consumir, consumir y las cosas que nos sobran las dejamos arrinconadas o las tiramos de manera que pueden provocar, pueden ser residuos, pueden ser cosas que de cara al futuro en este medio ambiente que tenemos pueden hacer daño al futuro y a la sociedad. Entonces, que tengamos mucho cuidado de todas estas cosas y después en el fondo, en el sentido espiritual, el Papa nos habla de la Trinidad como fuente de unidad, de variedad, de belleza y de armonía. La Trinidad, que es nuestro Dios, el Dios cristiano, es también el que nos enseña a que tenemos que buscar la relación, la comunicación, el diálogo y el encuentro y la unidad con los demás, y con el medio, y con toda la creación. Y en esta realidad es donde se progresa y donde vamos a ir adelante. En toda la encíclica aparecen una serie de ideas nuevas, unos conceptos originales, por ejemplo, justicia ambiental. Muchas veces hemos oído hablar de justicia y la justicia ciertamente es pues, dar a cada uno lo suyo, lo que necesita o lo que corresponde. Y muchas veces pues, hemos oído hablar de justicia social, pero aquí hablan de justicia ambiental. Si en el cambio climático hay países que empeoran su situación, siempre habrá los que tengan más posibilidades económicas, serán los que van a estar protegidos en toda situación. En cambio, los pobres son los que van a estar peor. Pues tiene que haber una justicia ambiental. El medio ambiente también es para todos. También lo tienen que disfrutar todos, no solamente los países ricos y más pudientes. Otros temas, conceptos así originales. La deuda ecológica. Sabemos que hay muchos países que están endeudados. Sabemos que la deuda es aquello que hemos pedido prestado y que hay que devolver. El Papa habla aquí de otro tipo de deuda, deuda ecológica. Hay países ricos que han ido a países pobres a recoger los medios o digamos minerales o medios naturales de un país y luego han dejado los residuos y han dejado una situación complicada y problemática. Hay multinacionales que, por ejemplo, en un país en Europa no podrían hacer ciertas cosas y se van a otros países para hacerlas porque pagan menos a la gente, porque tienen menos seguridad los trabajadores, porque las materias primas son más baratas y allí dejan todos los problemas. Bueno, pues nosotros tenemos una deuda ecológica. Podríamos decir que los países del norte ricos muchas veces se han enriquecido con las materias primas y con los recursos de los países del sur pobres. Entonces, que hay una deuda ecológica. En el mundo estamos en deuda. Otra idea distinta, también original de esta encíclica, es la idea del decrecimiento. Nosotros, en España y en todos los países europeos, el criterio de que un país va bien es que crece el Producto Interior Bruto, que hay crecimiento. Bueno, pues ese es el criterio universal. Claro, hay que tener en cuenta que si todos los países crecen de la manera que está creciendo Europa, es imposible que el mundo encuentre recursos para todos. Y ponemos un ejemplo. Explicaban que en los Estados Unidos el promedio de litros de agua por persona en los Estados Unidos son 200 litros de agua. En España no sé cuánto será, pero será más o menos parecido. 200 litros de agua por persona. Y si se hace una reflexión muy sencilla,
Si China e India tuviesen que usar esos mismos litros de agua por persona y día, no tendríamos suficiente agua en los océanos, casi. Y por supuesto que no tendríamos suficiente agua potable para toda la gente que hay en esos países. Por tanto, si queremos promover en los países pobres un crecimiento como el que hemos tenido aquí, eso es imposible. Entonces hay que también empezar a tener en cuenta otras ideas, que quizá algunos países, ciertamente los países pobres, tienen que crecer para solucionar sus problemas, pero igual algunos países tendrían que decrecer un poco, sobre todo de consumo exagerado y de tantas cosas que no se necesitan, para que el conjunto de la humanidad pueda tener cada uno lo que necesita. Después otros conceptos: responsabilidad personal, social, internacional. No hay que pensar que este tema, el tema del medio ambiente, es solamente un problema de los políticos, que ellos nos lo van a solucionar. O los gobiernos, el gobierno es el culpable y el gobierno lo tiene que solucionar. No, es un problema de los políticos, es un problema de los gobiernos, es un problema de las personas y es un problema de todos los grupos, y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad para que se solucionen. Otro tema, el principio de precaución. Tradicionalmente no se valora los peligros que tiene una cierta actividad. Por ejemplo, el principio de precaución viene a decir que si hay algún invento o algún descubrimiento que tiene la probabilidad de causar un daño grave a la sociedad, hay que estudiarlo muy bien. No podemos echarlo a andar y llevarlo adelante así como así, sino que hay que asegurarse bien y estudiarlo antes de echarlo adelante. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, la radioactividad. La radioactividad se empezó a estudiar a fondo en el siglo XX y en un primer momento se vendía como una cosa muy favorable, completamente inocua, sin ningún problema para la humanidad. Y hoy sabemos que esto no es así. La radioactividad no es inocua, es peligrosa, puede causar graves daños a la persona, la radioactividad normal. Pero no digamos nada de los peligros y los graves problemas que hay pues con una bomba atómica, que se pueden crear unos medios de destrucción masiva en manos de pocas personas que son extraordinariamente peligrosos. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Todo eso es importante para descubrir, también para tener precaución de cara al futuro y no confiar ingenuamente en la ciencia y en sus desarrollos. Otro tema nuevo, los pecados ecológicos. Antes pensábamos que los pecados eran solamente cosas espirituales, y como a veces también cuando el Papa sacó esta encíclica, salieron unas voces en Estados Unidos que decían que el Papa que se preocupe de las cosas espirituales, que de los temas sociales y económicos ya nos ocupamos los políticos. Estamos bien arreglados si eso lo dejásemos así. Entonces, hay que tener en cuenta que lo espiritual, lo humano, lo corporal va todo unido. Y la Iglesia y el Papa tienen que hablar de todo, también de lo humano. Y entonces aquí habla de que no hay solamente pecados espirituales, sino que también hay pecados ecológicos, porque serían faltas de amor hacia la humanidad, hacia los demás, todo aquel daño que provocamos en el medio ambiente y que es innecesario o injusto. Otro tema original, la conversión ecológica. Nosotros que pensábamos que la conversión era una cosa simplemente de oración y de mirar a nuestro Señor. Ahora aquí nos hablan también de conversión ecológica. También el respeto y el amor a Dios tiene que concretarse en un respeto y en una protección del medio ambiente, y en eso también nos tenemos que convertir. Cuando usamos grandísima cantidad de bolsas de plástico y luego las echamos libremente cuando salimos de excursión por la montaña, una bolsa de plástico tarda años en degradarse, y si cae en el mar puede provocar la muerte de una orca o de una ballena o de muchos animales, y no nos preocupamos. Bueno, pues esos son también pecados ecológicos, pecados contra el medio ambiente, que lo hacemos por irresponsabilidad y que hay que tener en cuenta que son importantes. Y otra idea original también es la Trinidad como fundamento de la armonía de la creación y de la humanidad. Ciertamente estamos ante un documento religioso y la Trinidad es el núcleo y el centro de todo. Y ahí es donde también pues, está la fuente del amor y de la armonía y de la belleza y del respeto a la creación y todo lo creado.
Por tanto, el concepto clave de esta encíclica es el de la ecología integral, que engloba el ambiente, la economía, la sociedad, la cultura y la vida cotidiana, orientándolo al bien común y a la justicia entre las generaciones. No estamos en una ingenua ecología de la época de los hippies, ¿no? De una florecita y la paz y etcétera. No, es un medio ambiente respetuoso con él, que sea el lugar donde los hombres puedan relacionarse, donde puedan también hacer progresar la cultura, donde puedan vivir también ejercer la justicia. El centro, por tanto, es el cuidado de la casa común. El mundo no es simplemente el lugar donde estamos, como si estuviésemos en una habitación y mañana nos pudiésemos mudar a otra mejor. Los viajes interplanetarios por ahora no funcionan. No tenemos otro lugar donde ir. El mundo es la única casa común que tenemos hoy, quizá en el futuro eso cambie, pero hay que ver si las otras casas van a ser mejores, ¿eh? Hoy es la única casa común que tenemos para todos y es la única casa que vamos a dar en herencia a los que vengan después. Hay que tener mucho respeto y hay que tener mucho cuidado con ella. Por tanto, la naturaleza es importante como hogar de la humanidad, pero también lo más importante es la persona. Y podemos decir que esto es el núcleo de esta encíclica Laudato Si, esta ecología integral en la cual quiere que haya un buen medio ambiente para que la persona tenga su lugar, su espacio. Y ahora vamos a ver una serie de ideas fundamentales. Estas ideas fundamentales aparecen en diversos momentos. Y entonces yo lo que voy a hacer es voy a ir leyendo algunos textos de la encíclica y vamos a hacer un breve comentario. Van a salir 9 ideas fundamentales distintas y con estas vamos a tener vamos a poder hacer una valoración de elementos importantes de esta encíclica, aunque esto no quita a que cada uno de nosotros después en casa se pueda leer la encíclica tranquilamente y con detalle, ¿no? Una primera idea fundamental es la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Aquí, en esta foto que aparece aquí, encontramos a unos emigrantes sirios que han sido recibidos, vienen en tren y son recibidos por la policía que no les deja pasar. Bueno, la idea que el Papa Francisco quiere reflejar en esta idea fundamental es que los pobres son los que más sufren los problemas ecológicos. ¿Y a qué viene aquí este ejemplo de los sirios? Bueno, pues es muy sencillo. Hay estudiosos que han relacionado la situación actual de los prófugos sirios, los exiliados sirios que están llegando a Europa en decenas y cientos de miles de personas, con el cambio climático. Del año 2007 al año 2010 hubo en toda la región de Siria una gran sequía que ha sido otra de las causas que han influido en la guerra posterior. Evidentemente han sido problemas políticos, problemas religiosos, ha habido muchos temas ahí. Pero también la sequía ha sido un tema que ha influido en provocar una situación de pobreza que ha llevado a la guerra y que hoy ha llevado a estas grandes migraciones y esta situación de exiliados. Por tanto, vemos que el cambio climático tiene una influencia clara en la situación de las personas y particularmente de los más pobres que no suelen tener manera de solucionar sus problemas. Y además, pues hay otros ejemplos que podemos poner. Por ejemplo, los cambios climáticos modificarán la producción de cereales en distintos países a favor de los ricos. Y aquí vemos el esquema. En los países de vías de desarrollo, la previsión en los años próximos, si continúa el cambio climático, es un descenso muy grande de la producción de cereales. Y en cambio, en los países desarrollados va a haber un aumento de la producción de cereales. Y los cereales son uno de los elementos fundamentales de la alimentación. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que los países pobres normalmente están en el sur, que son más cálidos, y van a aumentar la temperatura y se van a desertizar. Y en cambio, los países del norte, que son los más ricos, los países desarrollados,
van a aumentar la temperatura, van a poder cultivar más cereales, se van a hacer más ricos, además son los que tienen los medios técnicos para aprovechar bien las condiciones de la agricultura, entonces se van a enriquecer. Por tanto, queda claro, los pobres son los que más sufren los problemas ecológicos. Y dice en el número 49 la encíclica: la Iglesia no se preocupa solo de la naturaleza, como parece hacen algunos ecologistas, sino también de las personas, para escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. Porque tenemos que mirar al futuro y ver qué mundo les vamos a dejar a los niños, a los que están creciendo, a los que ahora son débiles, ¿qué les vamos a dejar? Segunda idea, la convicción de que todo en el mundo está íntimamente conectado. Todo lo que hay en el universo, con sus relaciones, muestra la riqueza inagotable de Dios. Las personas divinas son relaciones subsistentes, es una trama de relaciones. Hay que ir, dice en el número 240, hay que madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Por tanto, vemos aquí ya otro elemento importante. La Trinidad, con su entramado de relaciones, es el modelo. Y entonces eso nos hace pensar que también el mundo, la sociedad, los hombres entre sí, entre sus relaciones mutuas y la creación son un todo de relaciones que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que proteger. Toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria. Otra idea, la crítica al nuevo paradigma tecnocrático y a las formas de poder que derivan de la tecnología. El paradigma tecnocrático, que critica tanto el Papa, en el fondo significa la unión de la técnica y de la tecnología con las finanzas, o sea, con el dinero. Que la tecnología se pone al servicio del dinero y el dinero se pone al servicio de la tecnología. Hacen un tándem, ¿no? Y entonces, que los hombres y las sociedades que creamos que eso es lo mejor para la humanidad. Y el Papa lo que nos dice es que eso no es así. O sea, la técnica puede ser muy buena, el dinero puede ser muy necesario, pero una alianza entre la técnica y el dinero siempre va a buscar el máximo beneficio, la máxima economía, la máxima producción. Y eso quizá no sea lo mejor para la humanidad. Entonces dice, la tecnología unida a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. De hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Y esto es lo que nos encontramos muchas veces con la ciencia. Os pongo un ejemplo. Hace un tiempo se pensó que en los sprays había unos gases que eran nocivos para la salud y entonces dijo, no, vamos a sustituir estos sprays y estos mismos gases que se usan en las neveras de las casas, vamos a sustituirlos por otros gases que son inocuos, que son buenos para la persona, que no hacen ningún problema. Entonces se cambiaron. Pero con el paso del tiempo, los estudios científicos llegaron a ir descubriendo que esos gases nuevos que se habían colocado en los sprays y en las neveras, y sprays y neveras hay por todo el mundo, resulta que cuando se iban descargando subían a la capa de ozono y provocaban una grave destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es un filtro de los rayos ultravioleta del sol y si va fallando la capa de ozono, vaya subiendo la temperatura del mundo y entonces se provoca el cambio climático y una degradación del medio ambiente. Vemos lo que decíamos antes, que todas las cosas están relacionadas y como a veces los científicos por buena voluntad pueden hacer una cosa y por no conocer muy bien ni la relación entre todas las cosas, quizá estamos provocando nuevos problemas. Claro, cuando se han dado cuenta de eso, pues entonces han vuelto a cambiar los gases que están en los sprays y han vuelto a cambiar los gases en las neveras. Eso sí, y mientras tanto cambiar todos de nevera y a ir comprando sprays, porque así si no, no funciona el sistema. Bueno, pues ese es el paradigma tecnocrático. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.
No hay que pensar que la técnica en sí ha de ser buena y que el mejor invento tecnológico y que hay que tenerlo y que tenemos que cambiar siempre y tener el móvil de última generación, que todo eso en sí va a ser bueno, porque puede tener consecuencias negativas. Cuarta idea, invitación a nuevos modos de entender la economía y el progreso. Hay que terminar con el mito moderno del progreso material sin límites. Hay que pensar que no es crecer, crecer, crecer por sí, no tiene por qué ser siempre bueno, porque a veces en ese crecimiento estamos destrozando los medios limitados que tenemos en el mundo y entonces estamos preparando un futuro bastante negro para las generaciones que vendrán. Y aquí hay una frase que también es impresionante, que aquí nos va a sonar mucho. Pensar que la encíclica del Papa es una encíclica para todo el mundo. Pero fijaos en esta frase. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar todo el sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis. El número 189. Esto aquí nos suena mucho. Este documento era para todo el mundo. No es el único lugar aquí en España donde ha pasado esto, ha pasado en otros sitios. Pero nos está diciendo que cuando en un sistema y en un país y en un modelo solamente interesa arreglar el sistema económico y en cambio tienen que pagarlo las personas, no vamos bien. Porque lo importante, todo tiene que estar al servicio de las personas. Hay que descubrir nuevos modelos de entender la economía y el progreso. No simplemente el crecimiento económico en sí mismo. Hay que redescubrir, la quinta idea, el valor propio de cada criatura. Cada ser vivo tiene un valor propio ante Dios. Cada ser vivo da gloria a Dios en su naturaleza, en su belleza, en su movimiento. El Señor se regocija en sus obras. Cualquier maltrato a una criatura es contrario a la dignidad humana. La sexta idea, el sentido humano de la ecología. No se trata de buscar una ecología romántica y sentimental. No puede ser real, dice el Papa, un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quienes luchan contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas o se desentiende de los pobres, etc. La ecología es integral y está en función siempre del hombre, de todos los hombres, que es lo más importante para todos nosotros. Otra idea fundamental, la número 7, la necesidad de debates sinceros y honestos. Y esto se aclara también con algunas frases fuertes, como por ejemplo esta. Muchos de aquellos que poseen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas y esconder los síntomas, buscando solo el reducir algunos impactos negativos. Muchas veces los poderes económicos no quieren que salga la verdad. Se ocultan cosas para que no se conozcan y para que ellos continúen en el poder y las grandes empresas económicas continúen teniendo grandes beneficios. Hace poco hemos conocido una gran empresa automovilística que ha querido enmascarar y ocultar los problemas que tenían sus motores, pero bueno, eso ha sido una, pero seguro que son muchas, que es una manera de hacer bastante llena de corrupción que se ha extendido en la economía y a la cual nos hemos acostumbrado. Tenemos que volver a los debates sinceros y honestos. Las previsiones del impacto ambiental reclaman procesos políticos transparentes, sometidos al diálogo, mientras que la corrupción esconde el impacto ambiental y los problemas de la humanidad y llevan a acuerdos ambiguos que ocultan la realidad. Punto número 8. La grave responsabilidad de la política internacional y local. Hemos hablado de lo personal, pero también hay que hablar de lo social y de lo internacional.
Es curiosa la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Se necesita una reacción global más responsable, que encare los problemas para reducir la contaminación, para promover el desarrollo de los países. Es necesario instituciones internacionales más fuertes. Hoy en día tenemos la ONU, que es una organización de las Naciones Unidas, pero que apenas tiene poder. Es una cosa un poco decorativa. Y también ha habido encuentros, bueno, después hablamos de ello. La grave responsabilidad, por tanto, esto lleva a que algunos buscan solamente el rédito económico y otros se obsesionan solo por acrecentar y conservar el poder. Y mientras tanto, en el mundo hay guerras y hay acuerdos en los que no se llega a solucionar los problemas. Hace unos años se firmó el protocolo de Kioto, que precisamente quería solucionar los problemas del medio ambiente, pero tenía unos objetivos modestísimos. Y además, los grandes países en crecimiento, los que más contaminaban, China, India y USA, estaban fuera. El 18 de junio del 2015, el Papa firmó esta encíclica que estamos comentando hoy. Y pocos meses después, en diciembre del 2015, hace un par de meses, se produjo la Cumbre del Clima de París, que curiosamente, y quizá algo también debió influir este documento del Papa, entre otras cosas, se llegó, finalmente es la primera vez, que todos los países participantes firmaron un acuerdo, aunque es un acuerdo poco ambicioso. Se llegó al acuerdo de que en el mundo no hay que superar el aumento de 2 grados centígrados que tenía el aumento global de esta temperatura en todo el mundo, tendría unas consecuencias graves para la humanidad en muchas realidades físicas y de la naturaleza. Se puso techo a las emisiones de gas de efecto invernadero, se estableció un sistema de financiación, pero no se fijaron unos digamos, datos vinculantes, no se marcaron unos castigos para quienes incumplieran. O sea, se llegó a un gran acuerdo, que es un dato importante, pero muy inconcreto, en el cual si no se cumple lo que se ha hecho no pasa nada. Vemos, por tanto, que hay como una gran diferencia entre estas necesidades, que ahora todo el mundo más o menos es consciente de ellas, y después la voluntad para poner las soluciones para que eso no lleve a males peores. Y por último, la última idea fundamental, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Francisco critica el mecanismo consumista compulsivo y la vorágine de las compras y de los gastos superfluos. Hay que tener en cuenta que eso nos ha llegado a todos. Seguro que nosotros tenemos muchas cosas que no necesitamos. Seguro que hemos entrado también en un estilo de vida en el cual compramos por comprar, porque la publicidad nos incita, porque la vecina también lo tiene, porque etcétera, 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 y no nos damos cuenta que eso no lleva a la felicidad y que más bien ese sistema, esa manera de funcionar del sistema consumista es lo que está provocando esta degradación del medio ambiente, estas injusticias y esta sociedad que tenemos con tantos problemas. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. O sea, la ciencia y las finanzas lo van a solucionar todo. Y nosotros, mientras tanto, vamos consumiendo, vamos comprando, vamos en este ciclo que la sociedad nos impone y en la cual hemos entrado sin darnos cuenta y casi quedamos esclavizados de ello. Es muy noble asumir el reto de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta dar forma a un estilo de vida. Tenemos que recuperar la sobriedad en el estilo de vida, no gastar más de lo que necesitamos, no comprar excesivamente, no tener una sobriedad, compartir, ser generosos, etc. Reutilizar en lugar de desechar las cosas rápidamente puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Y el Papa acaba diciendo, hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, hemos vivido con una alegre superficialidad que nos ha servido de poco. Hoy el mundo
tiene planteados unos graves problemas de medio ambiente que ahora ya tenemos que afrontar. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una excelente forma de la caridad. La caridad no es solamente una limosna a una persona necesitada, sino también una forma de caridad es el cuidado del medio ambiente. Es una vida sobria, generosa, en la cual promovemos esta ecología integral, que no es solamente el elemento de la naturaleza, sino que incluye todas las relaciones humanas en equilibrio, en armonía, en fraternidad. Y hay una frase también que es sugerente y que también nos da como líneas de futuro. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. Quienes disfrutan más, es un resumen, experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Reducen el cansancio y la obsesión, ya no tienen tanto estrés. Se puede vivir mucho cuando se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. Serían elementos para un nuevo estilo de vida que nos ayude a liberarnos del consumismo y de la degradación a la que está conduciendo. Y ya después hemos presentado ya las 9 ideas fundamentales con las cuales recogemos aspectos importantes de esta encíclica, ya estamos ya en la recta final. Y ahora, concluyendo, hay como una presencia de Dios en todo lo creado. El Creador está presente en lo más íntimo de cada cosa, sin condicionar la autonomía de su criatura. Esa presencia divina es la continuación de la acción creadora. El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. Jesús resucitado y glorioso, presente en toda la creación. Hay una presencia de Dios en la naturaleza que cuando nosotros la respetamos, la cuidamos de ella, en cierto sentido se nos abren los ojos como a San Francisco de Asís para poder ver detrás de las cosas bellas de la naturaleza la presencia de Dios que llena todo con su amor, con su ternura, con su sabiduría. Una vez nosotros encontramos esta relación justa con la creación y con las personas y con Dios, nuestros ojos descubren y valoran de una manera incluso mucho mayor toda la belleza de la creación. Y el Papa también tiene una línea de esperanza. Hemos hablado de cosas muy serias, pero la palabra del Papa es una palabra de esperanza. El Papa valora mucho lo que la gente, lo que los grupos, lo que los movimientos, lo que las asociaciones han hecho en favor del medio ambiente. Y también promueve eso. No todo está perdido. Los seres humanos pueden sobreponerse, optar por el bien, regenerarse. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción. Podemos reaccionar. Por otro lado, en la naturaleza está llena de palabras de amor, que podemos percibir y descubrir con unos ojos limpios. Todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Después de toda esta exhortación que el Papa nos hace a la conversión ecológica, es el momento de leer tranquila y claramente y de una manera nueva el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Lo podemos leer cada uno tranquilamente en nuestra casa, no vamos a leerlo entero. Es la versión que se usa en la liturgia. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, etcétera. Continúa. En toda la naturaleza descubrimos la huella potente, la vibración intensa de la presencia de Dios si hemos vivido un respeto a las criaturas, un respeto a los hermanos y un amor a todas las cosas, que es la que nos prepara para disfrutar de todo lo creado, para usarlo, para cultivar la creación, pero también para cuidar de todo ello. Y acabamos. El Papa Francisco da una lección
a todos, amantes de la tecnología, economistas, políticos, gente común, yo también diría a los ecologistas y a todos. Y casi podríamos acabar con un pequeño chiste, que hay que tomarlo así, en el cual también aparece, aquí le encontramos al Papa Francisco, que parece que incluso se mete un poco con Jesús, y Jesús tiene aquí la higuera seca, que la ha secado, y le pregunta al Papa Francisco: Maestro, así es como das buen ejemplo. Todos tenemos que reflexionar, todos tenemos que convertirnos, bueno, menos Jesús, ¿no? Que eso es una broma, ¿eh? Y en este caso, pues os agradecemos a todos vuestra atención.